yo sí pensé, después de la elección del 2012, ya no volver a participar como candidato. Hasta escribí un texto, por ahí debe de estar el borrador. Iba yo a dar a conocer en el Zócalo que había intentado 2 veces ser presidente de México, pero que no había podido por distintas circunstancias y que ya no iba yo a volver a ser candidato a la presidencia, que iba yo a luchar toda mi vida por mis convicciones, por mis principios, pero que ya no iba yo a volver a ser candidato a la presidencia. Lo iba yo a decir en el Zócalo, un acto, cuando se estaba creando un movimiento nuevo, que iba yo a trabajar en eso, pero sin aceptar ser candidato. Todo esto porque en ese entonces los conservadores hablaban muchísimo de que era yo un ambicioso, vulgar, que estaba yo obcecado con ser presidente. Y sí, me llegaba profundo el mensaje, me ofendía, porque nunca me han interesado los cargos. Lucho por ideales, lucho por principios. Y eso me hería. Y tenía yo ganas de decirles de que no era así. Y la mejor forma de mandar el mensaje era renunciando a ser candidato. Decía yo en el texto que quería ser presidente para seguir el ejemplo del presidente Juárez, del presidente Madero, del presidente Lázaro Cárdenas, pero que no se habían presentado las circunstancias o no había yo sabido hacerlo, lograrlo. Y estuve a punto de tomar la decisión, pero pensé también que sin caer en el necesariato podía yo ayudar a que se llevara a cabo la transformación, sin sentirme insustituible. Las circunstancias me habían colocado en un lugar en el que yo actuaba como dirigente de un movimiento y que a lo mejor no iba a ser fácil el relevo, darle continuidad al movimiento. Además, también pensé, porque uno no es solo razón, ya siempre he dicho que la política es razón y pasión. Pensé que mis adversarios pues iban a poner felices, iban a brindar
iban a celebrar y que yo no debía darle el gusto a la oligarquía rapaz que estaba destruyendo a México, que valía la pena seguir adelante. Y así tomé la decisión de continuar. Y ya ven, pues el pueblo quiso, la tercera fue la vencida, y ahora sí, ya, en definitiva, terminando el mandato, me retiro, me jubilo y no vuelvo a participar en política, en nada, absolutamente en nada. Pero ya siento que voy a cumplir un ciclo. Y ahora estoy muy contento y muy tranquilo porque hay relevo generacional. Hay varios. Entonces ya esa preocupación de antes no existe, porque hay varios compañeros, compañeras que tienen el perfil, reúnen las condiciones para darle continuidad al proceso de transformación y son muy buenos, muy buenos, y no creo, sinceramente, que la gente quiera que regrese el régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios. No, no. Va a haber continuidad con cambio hacia adelante. Ese es mi punto de vista, esa es mi visión. También aprovecho para aclarar, les voy a contar por qué lo de la corcholata, porque se usa por nuestros adversarios de manera despectiva. Sí, cuando existía el destape, hasta hace relativamente poco, todo esto también ayuda a los jóvenes, ¿no?, para entender pues la historia política y la historia reciente. Cuando era presidente Luis Echeverría, pues se acostumbraba de que en su momento el presidente nombraba al sustituto. Supuestamente nadie se movía, habían tapados, y de repente el presidente decía: va a ser este secretario, y ya utilizaban al partido en el gobierno para llevar a cabo
ahora sí, el procedimiento. Llegaba el finado Fidel Velasco a la secretaría del elegido y ya le daba el respaldo, y luego la CNC, y luego la CNOP y la llamada cargada. Así era el destape. Entonces, todos salían, o en los últimos tiempos salían de Gobernación. Díaz Ordaz salió de Gobernación, era secretario de Gobernación, y ahí había hecho carrera, porque incluso antes había estado de oficial mayor de Gobernación. Y luego Echeverría salió de Gobernación. Y ya estaba muy señalado, muy visto Mario Moya, que era secretario de Gobernación. Ya había grupos, como siempre, ¿no? Entonces Echeverría pues decide que no iba a ser Moya, pero ya había una situación de mucha presión. Entonces, la primera señal de que no iba a ser Moya la dio porque el ingeniero Leandro Rovirosa era secretario de Recursos Hidráulicos y amigo de Echeverría desde joven. Entonces, de repente declara el ingeniero Rovirosa de que hay 6 probables. Eso no se acostumbraba, nadie hablaba. Entonces, abrió el abanico para que no se pensara que solo estaba Moya. Y entonces, pues ahí menciona pues a López Portillo, que estaba en Hacienda, y menciona, pues yo no recuerdo quiénes eran los secretarios de entonces, pero menciona 6. Don Jesús Reyes Heroles, que era presidente del PRI, declaró de que Rovirosa no se debía meter en distritos electorales porque él no se metía en distritos de riego, porque fue así, pues muy sorpresivo para lo que se acostumbraba. Entonces, el ingeniero Rovirosa me platicó, porque luego fue gobernador de Tabasco. Yo empecé en el gobierno trabajando con él. Él me dio la oportunidad de ser director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, de 1977 a 1982, saliendo de la escuela. Ahí aprendí a
trabajar para los pobres y por los indígenas, desde 1977, siendo él gobernador. Estaba entrando como gobernador, pero esto fue antes. Ya cuando él llega de gobernador está ya López Portillo de candidato o ya de presidente. El caso es de que hay una recepción aquí en Palacio y vienen invitados especiales del mundo, gobernantes, jefes de Estado, y a los secretarios les toca atender a un invitado especial. Y al finado López Portillo, que todavía era secretario de Hacienda, le tocó atender a Raúl Castro. Y entonces en la recepción me cuenta el ingeniero que vienen López Portillo y Raúl Castro y se topan con él. Y López Portillo le dice: este es el ingeniero Leandro Rovirosa, secretario de Recursos Hidráulicos. Entonces Raúl le dice: el destapador. Y entonces el ingeniero dice: sí, y esta es mi corcholata favorita, señalando a López Portillo. Y le atinó. Entonces de ahí viene eso, las corcholatas. Pero de ninguna manera es tratar de forma despectiva, porque yo no voy a decir esta es mi corcholata favorita, porque no es así. Respeto mucho a mis compañeros, a mis compañeras, y quien va a decidir va a ser el pueblo. Este es un cambio. Ya no hay tapados, no hay dedazo, el presidente no nombra a su sucesor, va a ser el pueblo. Y pues cada partido tiene su procedimiento, y en el caso de Morena hay un procedimiento que son encuestas que ya se han aplicado. Bueno, ahora para decidir las gobernaturas, también cuando me tocó en el 12 ser candidato, se hicieron encuestas porque también participó Marcelo Ebrard. Entonces es el procedimiento, se van a llevar a cabo, tengo entendido, esas encuestas están en los estatutos del partido, es un procedimiento, y el que gane la encuesta, mujer o hombre, pues ese va a ser el candidato. Y yo, cuando se conozcan los resultados, voy a apoyar al que gane la encuesta, al que gane la encuesta, sea quien sea, porque voy a respetar la voluntad de la gente. Y no hay favoritos.
y estoy muy contento porque quien sea el candidato del movimiento garantiza el que va a continuar la transformación. No es buena noticia para nuestros adversarios, que algunos a lo mejor están pensando o se están frotando las manos, ya se va a terminar el gobierno, ya nada más 2 años. Pero primero son 2 años y si hemos hecho bastante en menos de 4 años, cuando estábamos sentando las bases, imagínense ahora que ya traemos impulso, porque en política cuenta mucho el impulso. A veces los gobiernos fallan porque se pierde el impulso, pero cuando ya se trae impulso, pues ya, nada más tenemos mucha claridad de lo que hay que seguir haciendo. Nos ha funcionado la fórmula que se ha aplicado: cero corrupción, cero impunidad, cero lujos en el gobierno y liberar todos esos fondos que se ahorran para beneficio del pueblo. Y está funcionando muy bien. Incluso hay algo de lo que voy a hablar el día 1, de que aún sin crecimiento económico, porque se nos cayó la economía con la pandemia, hemos logrado una mejor distribución del ingreso. Y esto ha significado que la gente más pobre esté mejorando. De acuerdo a información del INEGI, los más ricos en promedio llegaban a ganar, cuando llegamos, 18 veces más que los pobres. En una encuesta que no es actual, porque ahora yo creo que va a ser mejor el resultado, de todas maneras, una encuesta que se dio a conocer el año pasado, ya no eran 18 veces, eran 16 veces. Quiere decir que la brecha se está reduciendo. ¿Por qué? Antes pocos tenían mucho y muchos tenían poco. Y eso no se logra nada más con crecimiento económico. Eso se logra con una mejor distribución del ingreso, de la riqueza, mediante aumento al salario, mediante los programas de bienestar, que no haya pensión millonaria para los expresidentes, pero que sí haya pensión para los adultos mayores. Y esa política está dando resultados. De modo que en el tiempo que nos falta se va a avanzar mucho y pues estoy muy contento porque hay relevo generacional o relevo para que haya continuidad con cambio.
en el gobierno. Y no creo, ni siquiera tengo que tocar madera. Está muy difícil de que la gente quiera que regrese el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Por más dinero que utilicen, por más campañas negras, por más control de los medios de información, no, ya no. Porque se avanzó mucho y se va a seguir avanzando en la revolución de las conciencias, en el cambio de mentalidad. Eso es lo más importante de todo, el cambio de mentalidad. Cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Hay veces que hay revoluciones y la gente sigue pensando igual. Y ahora lo extraordinario y el distintivo de esta transformación es que sin violencia se ha producido un cambio de mentalidad. Una revolución de las conciencias. Por eso es de los pueblos más avanzados del mundo. Ya de por sí México era excepcional, con una gran riqueza cultural, pero ahora tiene también mucho potencial político. Es de los pueblos con más gente consciente en el mundo, con menos analfabetismo político. Eso es un gran avance de los últimos tiempos y por eso estoy optimista. Pero bueno, adelante.